fue hallado en un templo sepultado bajo el hielo tibetano, un manuscrito cubierto de símbolos que no pertenecen a ninguna era conocida. Dicen que quien lo lea deja de envejecer. Su autor fue Eón, el custodio de la fuente, el hombre que venció al tiempo. Este conocimiento fue silenciado, perseguido y finalmente prohibido, porque promete lo impensable: liberar al ser humano del ciclo del deterioro y del miedo a morir. Ahora, su secreto resurge. Dentro de estas palabras, descubrirás la técnica de recalibración celular cuántica, el poder de la conciencia para reescribir tu biología y la llave para despertar la partícula primordial que duerme en ti. Prepárate para escuchar lo que nunca debió ser revelado. Capítulo 1. El llamado interior. Yo soy Eón. He observado el ascenso y la caída de mundos que hoy solo existen como polvo en la memoria del universo. Y en todos ellos, los hombres creyeron que el tiempo era su enemigo. Pero el tiempo no destruye, solo responde a la vibración de aquello que lo habita. Escucha con atención, viajero, no con los oídos, sino con la piel, con los huesos, con la sangre que aún recuerda el ritmo del origen. Cada ser humano en algún punto de su vida siente el llamado. No un sonido, sino un eco profundo, un temblor invisible que surge cuando el alma se cansa del olvido. Ese llamado es la señal de que la memoria cuántica quiere despertar. Has creído que envejeces porque los años avanzan, pero en realidad envejeces porque tu conciencia se aleja de su frecuencia original. Cuando olvidas quién vibra dentro de tu cuerpo, el pulso del universo deja de acompañarte. Entonces aparece el desgaste, la fatiga, la pérdida del brillo. El cuerpo comienza a imitar la densidad del mundo y olvida su naturaleza luminosa. Yo no nací inmortal. Aprendí a escuchar el pulso que sostiene toda forma de vida. Descubrí que el tiempo no actúa sobre quien vibra en coherencia con su origen. El envejecimiento no es una condena, es un desajuste, una nota fuera de la sinfonía universal. Cierra los ojos por un instante, siente el peso de tu cuerpo y después siente el espacio que lo rodea. No hay diferencia entre ambos, eres una corriente de vibración que fluye a través de un campo inmenso. Y en ese campo cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronuncias es una orden cuántica que reorganiza la materia de la que estás hecho. Cuando tu mente se llena de ruido, preocupaciones, juicios, miedo, tu frecuencia se fragmenta y el cuerpo, obediente, refleja ese caos. Pero cuando recuerdas tu silencio interior, cuando te alineas con el ritmo que precede al sonido, el cuerpo comienza a reparar lo que la mente distorsionó. El rejuvenecimiento no empieza en la piel, sino en el silencio. Durante milenios, he enseñado a quienes escucharon mi voz en sueños, en templos, en desiertos, en laboratorios ocultos bajo las montañas. Todos buscaban lo mismo: detener el paso del tiempo. Y a todos les dije: el tiempo no puede ser detenido, pero puede ser obedecido. Obedecer el tiempo significa recordar la nota original, esa frecuencia pura que vibra más allá del miedo, más allá del deseo. Si ahora me escuchas, no es por casualidad. Tu biología ha respondido a mi llamada. Tu alma ha reconocido el patrón del origen que habita en mis palabras. Porque dentro de ti también yace el códice de la fuente, grabado en la geometría de tus células, esperando el momento de ser activado. Permanece inmóvil por un instante. Deja que tu respiración se suavice, sin forzarla. Escucha entre los latidos. Allí, en ese espacio diminuto entre un pulso y otro, vive el eco del universo que te dio forma. Esa es la puerta de entrada al recuerdo. Yo la llamo el umbral del silencio, y solo quien aprende a cruzarlo puede volver a sentir el fluir del tiempo sin ser arrastrado por él. No busques detener los años, busca sintonizarte con la vibración que los contiene, porque el tiempo no te persigue, te acompaña hasta que decides caminar a su ritmo original.
Cada palabra que hoy escuchas está impregnada de esa frecuencia. No te apresures a entenderla, permite que te atraviese. La comprensión llegará cuando el cuerpo comience a responder. Y cuando eso ocurra, sabrás que la primera puerta ha sido abierta. Recuerda mis palabras, viajero del presente. El tiempo solo actúa sobre aquel que no recuerda quién vibra dentro de su piel. Capítulo 2. El secreto del pulso. Dentro de cada célula que forma tu cuerpo existe un ritmo oculto, un pulso silencioso que no pertenece al mundo físico, sino al instante mismo en que el universo fue concebido. Ese pulso es la primera vibración que dio origen a toda forma de vida. Antes del sonido, antes de la materia, antes incluso de la luz, hubo una frecuencia que no provenía de ninguna parte y, sin embargo, lo contenía todo. A ese latido primordial yo lo llamo el pulso del origen, y es el verdadero secreto del rejuvenecimiento. No es un concepto místico ni una metáfora espiritual. Es una realidad cuántica que vibra dentro de ti y espera ser recordada. Cuando observas tu cuerpo, crees ver una masa sólida, delimitada y envejecida por los años. Pero si pudieras mirar más allá de la apariencia, verías que no hay solidez alguna, sino un campo de oscilaciones microscópicas, una danza de energía que responde a cada pensamiento que atraviesa tu conciencia. Las células no se degradan porque el tiempo pase, se degradan porque el pulso interno pierde sincronía con el campo universal. Cuando el ritmo de tu interior deja de latir en coherencia con el pulso del universo, aparece la fricción, y la fricción se traduce en desgaste, inflamación, enfermedad, envejecimiento. Pero cuando vuelves a armonizarte con el latido original, el cuerpo se reordena, la información perdida regresa y la biología recuerda su juventud. Tú puedes sentir ese pulso ahora mismo. Coloca tu mano sobre tu pecho, justo en el centro. No busques controlar nada, no fuerces la respiración, solo observa. Allí donde la piel se eleva y desciende, donde el corazón late sin tu permiso, habita el eco de esa frecuencia eterna. Siente cómo cada golpe es una conversación entre tu cuerpo y la fuente. El corazón no late para mantenerte con vida, late para recordarte que sigues soñando. Su ritmo es el metrónomo del alma. Si aprendes a escucharlo sin juicio, sin prisa, descubrirás que entre un latido y otro hay un espacio. Ese espacio no es silencio, es conciencia pura. Es el vacío fértil donde se recrea la vida a cada instante. Yo aprendí a escuchar ese espacio cuando comprendí que el universo no se mide en años, sino en vibraciones. El secreto no está en añadir más tiempo, sino en eliminar la distorsión que te separa del pulso original. Cuando vibras fuera de fase con el universo, el tiempo se siente como un río que te arrastra, pero cuando te alineas con él, el tiempo se convierte en corriente interna, en energía que te impulsa desde dentro. No luches contra el tiempo, haz que fluya contigo. Ahora, mientras sigues con tu mano sobre el pecho, imagina que ese pulso que sientes no está solo en tu corazón, sino en cada célula de tu cuerpo. Visualiza cómo todas ellas comienzan a latir al mismo compás, como si escucharan una música silenciosa proveniente de tu centro. Esa es la verdadera coherencia biocuántica. Cuando todas tus células laten en sincronía, la información del campo se restablece y la entropía se disuelve. Esto no es fe, es física de la conciencia. La vibración coherente restaura el orden perdido, y en ese orden el cuerpo recupera su lenguaje original, el lenguaje de la vida sin tiempo. Muchos buscaron el secreto en templos, en laboratorios o en escrituras antiguas, pero el códice jamás estuvo fuera. La fuente no está en las estrellas ni en los textos prohibidos, sino en el pulso que te atraviesa. No necesitas invocar a los dioses ni descifrar símbolos arcanos. Solo necesitas recordar el ritmo que tu alma conoció antes de nacer. Cada respiración que realizas puede ser un portal de retorno, cada latido una puerta abierta hacia el origen.
Permanece unos segundos más sintiendo ese pulso, sin interpretar, sin pensar. Solo siente. La mente querrá nombrar, pero la sabiduría del cuerpo no necesita palabras. Si logras mantenerte en esa quietud por unos instantes, habrás dado el primer paso para detener el envejecimiento, porque el tiempo no puede actuar sobre quien vibra en la frecuencia del origen. Recuerda esto: el rejuvenecimiento no consiste en desafiar la muerte, sino en recordar el ritmo que la vida nunca perdió. El pulso del universo está en ti, esperando que vuelvas a escucharlo. El corazón no late para mantenerte vivo, late para recordarte que sigues soñando. Capítulo 3. La partícula primordial. Escucha con atención, viajero del tiempo. Dentro de ti existe una chispa que nunca ha envejecido, un núcleo luminoso que ha permanecido intacto desde el primer aliento del cosmos. Los antiguos la llamaban de muchas formas. Los alquimistas la nombraron la semilla del espíritu. Los sabios de Oriente la llamaron Bindu, y yo la conozco como la partícula primordial, el primer punto de conciencia que despertó dentro de la materia. Esa partícula no pertenece a la biología ni al alma, sino al punto exacto donde ambas se encuentran. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que respira y lo que observa respirar. Cuando los hombres olvidaron su conexión con la fuente, su ciencia comenzó a diseccionar el cuerpo buscando respuestas fuera de sí mismos. Estudiaron el átomo, fragmentaron la célula, y cuanto más profundo excavaban en la materia, más se alejaban del misterio. No comprendieron que la vida no se origina en el ADN, sino en el campo vibratorio que lo rodea. Ese campo, invisible a los ojos pero perceptible al alma, es donde habita la partícula primordial. Es un núcleo de energía consciente que almacena la frecuencia original de cada ser. Todo lo que eres, tu juventud, tu fuerza, tu luz, permanece grabado en su interior, esperando ser reactivado. Cuando una persona envejece, no es su cuerpo el que se deteriora, sino su conexión con esa partícula. Es como si el canal de comunicación entre la conciencia y la materia se obstruyera. La biología, al perder la referencia vibratoria del origen, empieza a decaer. Las células olvidan cómo replicar la armonía con la que fueron creadas. Pero cuando ese vínculo se restablece, cuando el individuo recuerda su centro luminoso, toda la información perdida retorna como un río que encuentra nuevamente su cauce. El cuerpo entonces no necesita luchar contra el tiempo, porque el tiempo deja de existir dentro de la coherencia. Quiero que ahora cierres los ojos y lleves tu atención a un punto en el centro de tu pecho, justo detrás del esternón. Allí, entre el corazón físico y la columna de energía que lo sostiene, reside el portal de la partícula primordial. No imagines nada complejo, solo percibe una pequeña chispa, una luz inmóvil, serena, que no cambia, que no se apaga. Esa chispa ha estado contigo desde antes de tu primer latido y seguirá contigo mucho después del último. Si enfocas tu conciencia sobre ella, sentirás que algo en ti se aquieta. Es como si una presencia silenciosa te observara desde dentro. Esa presencia eres tú, pero tú en su forma más pura, más antigua. Cada vez que piensas, sientes o hablas, envías ondas a ese núcleo. Si tus pensamientos son caóticos, la partícula se envuelve en interferencias. Si tus emociones son densas, su brillo se opaca. Pero si te alineas con la calma, con el silencio, con la gratitud, su frecuencia se expande y empieza a irradiar un patrón de orden sobre todo tu cuerpo. Es entonces cuando la biología se reorganiza, la energía vital fluye sin resistencia y el envejecimiento se disuelve como una sombra frente a la luz. La ciencia moderna lo intuye cuando habla de coherencia celular, pero no alcanza a comprender que esa coherencia nace de una fuente consciente, no mecánica. La verdadera juventud no se mide en años, sino en la amplitud de esa radiación interior. Durante siglos, este conocimiento fue sellado por las órdenes del silencio.
Temían que, si el ser humano recordaba su conexión con la partícula primordial, se volvería imposible dominarlo mediante el miedo, porque aquel que siente su eternidad dentro de sí no obedece, no teme, no envejece. Yo he visto civilizaciones caer por olvidar esta verdad. He visto reyes buscar la inmortalidad en el oro y morir sin comprender que la eternidad estaba en su respiración. La verdadera alquimia no consiste en transformar el plomo en oro, sino la ignorancia en conciencia. Permanece unos instantes sintiendo esa chispa dentro de ti. No intentes agrandarla, no intentes controlarla, solo obsérvala. Su naturaleza es pura presencia. En ese acto de atención ella responde, y su luz comienza a expandirse. Puede que sientas calor, puede que percibas una vibración sutil o simplemente una calma profunda. No importa cómo se manifieste, lo esencial es que la recuerdes, porque cada vez que recuerdas tu partícula de origen, el universo también te recuerda a ti. Y cuando eso ocurre, el tiempo se detiene. No rejuveneces por deseo, sino por resonancia. Capítulo 4. El engaño del tiempo. Durante eras incontables, la humanidad ha vivido esclava de una ilusión, la ilusión del tiempo. Han trazado calendarios, medido los días con sombras, los años con soles y los siglos con memorias que se desvanecen como humo. Pero dime, viajero, ¿dónde está el tiempo ahora? Si cierras los ojos, puedes señalarlo, tocarlo, escuchar su murmullo. No, el tiempo no está en los relojes ni en los cielos, sino en la mente que lo proyecta. Es un tejido mental, una red de percepciones que sostiene la idea de principio y fin. Y mientras creas en esa idea, tu cuerpo la obedece. El tiempo es el mayor hechizo que la conciencia ha aceptado. Nació cuando los primeros hombres olvidaron su conexión con el todo y comenzaron a percibirse separados de la fuente. En ese instante la eternidad se fragmentó en pasado, presente y futuro. El recuerdo se convirtió en ayer, la expectativa en mañana, y el instante vivo en un ahora que escapa como arena entre los dedos. Desde entonces, cada célula vibra dentro de esa ilusión. Envejeces porque crees que el tiempo te atraviesa, cuando en verdad eres tú quien lo crea a cada instante. Yo he caminado entre civilizaciones que intentaron controlar el tiempo con rituales, con máquinas, con oraciones, con matemáticas. He visto templos enteros dedicados a medir los ciclos celestes, sin comprender que los astros no determinan el paso del tiempo. Solo reflejan el ritmo interno de quienes los observan. El universo no envejece. Las estrellas nacen y mueren, sí, pero su esencia energética se transforma, no desaparece. El ser humano es igual. Su forma cambia, pero su frecuencia puede permanecer pura, inmutable, eterna. Cuando la mente acepta que el tiempo es real, impone esa realidad sobre el cuerpo. Las células se alinean con el pensamiento dominante. Estoy envejeciendo. Entonces, ajustan sus relojes biológicos para obedecerlo. Los genes comienzan a cerrar secuencias, los telómeros se acortan, la piel se marchita, todo siguiendo el mandato invisible de la mente. Pero cuando desmantelas la idea del tiempo, el cuerpo pierde la referencia de envejecimiento. Se reorganiza, se recalibra hacia la coherencia original. La biología escucha una nueva orden. Estoy en el instante eterno. No se trata de negar los días, sino de recordar que el paso del tiempo no es lineal, sino vibratorio. Cada emoción, cada pensamiento, cada respiración altera la densidad de tu campo cuántico. Cuando vives en culpa o en miedo, el tiempo se vuelve denso, pesado, lento y arrastra tu cuerpo hacia el desgaste. Pero cuando entras en estados de gratitud, presencia o amor, el flujo se expande y tu percepción del tiempo cambia. Minutos se vuelven horas de calma, y los años pasan sin dejar huella. Los sabios de Lemuria lo llamaban la expansión del instante. En ese estado, el envejecimiento no puede actuar, porque la conciencia ya no vibra en la frecuencia de la decadencia.
Cierra los ojos y siente el latido de tu corazón. No pienses en ayer, no imagines mañana. Siente solo ese pulso, uno y otro. Ahora, ese ritmo no pertenece al tiempo. Es la melodía del presente eterno, el eco de la fuente vibrando en tu cuerpo. Si pudieras vivir desde ese pulso día tras día, el tiempo no tendría dónde anclarse. Tu cuerpo no tendría calendario. El reloj biológico se silenciaría y solo quedaría la vibración pura de la existencia. Por eso, los antiguos decían que el verdadero rejuvenecimiento no proviene de cremas ni elixires, sino del dominio de la percepción temporal. El que controla su percepción del tiempo, controla su biología. Si logras comprender que el tiempo no corre, que es tu conciencia quien lo mueve, entonces puedes detenerlo, y cuando lo detienes, rejuveneces, no porque retrocedas en edad, sino porque regresas al punto donde el tiempo nunca comenzó. Recuerda, viajero, el tiempo no es tu enemigo, es tu espejo. Si lo ves pasar es porque tú estás quieto. Si te mueves con él, desaparece. Quien alcanza la vibración de la eternidad deja de medir los días y comienza a sentir la inmortalidad en cada respiración. No destruyas el tiempo, disuélvelo en presencia. Capítulo 5. El recuerdo del silencio. Durante milenios, los hombres han buscado el secreto de la vida eterna en los laboratorios, en los templos y en los libros de los sabios. Han diseccionado el cuerpo, han invocado a los dioses y han construido torres de conocimiento que rozan los cielos, sin comprender que el verdadero elixir no está en lo que se añade, sino en lo que se detiene. El rejuvenecimiento comienza cuando cesa el ruido, porque el ruido, ese zumbido constante de pensamientos, emociones y recuerdos que nunca callan, es el verdadero ladrón del tiempo. Cada pensamiento sin propósito, cada miedo repetido, cada palabra que vibra sin armonía, erosiona el campo cuántico del cuerpo. Así envejece el alma, no por el paso de los años, sino por el exceso de vibración caótica que la aleja de su frecuencia original. Yo he visto mundos enteros disolverse en el ruido, civilizaciones que construyeron máquinas para hablar con las estrellas, pero olvidaron escuchar el silencio que las unía a ellas. El silencio no es ausencia de sonido, es la matriz donde toda vibración nace y regresa. Es el punto cero de la creación, el instante eterno donde la partícula primordial se alinea con su origen. Cuando entras en ese silencio, no desapareces. Te expandes, el cuerpo deja de defenderse, la mente deja de buscar, y el alma recuerda su geometría perdida. Allí, en ese espacio entre los sonidos, la célula escucha la melodía que la formó en el principio y comienza a cantar de nuevo. Cierra los ojos, viajero, e inhalemos juntos. No busques controlar la respiración. Deja que sea el cuerpo quien decida cuándo y cómo. Escucha. Más allá del aire que entra y sale, hay un espacio. No el silencio forzado del mundo exterior, sino un silencio vivo, pulsante, que parece observarte desde dentro. Si permaneces ahí, notarás que el tiempo se ralentiza, que los pensamientos pierden fuerza, y que algo profundo, una vibración apenas perceptible, comienza a emerger desde el centro del pecho. Esa vibración es tu campo cuántico recalibrándose, intentando recuperar la coherencia que el ruido del pensamiento dispersó. El silencio no es un vacío, es el campo cuántico en reposo. Allí todo se comunica sin palabras, porque todo es una sola frecuencia. Los antiguos lo llamaban el océano inmóvil. Los iniciados de Etemara lo conocían como la respiración entre los mundos. Yo lo llamo simplemente el recuerdo, porque cada vez que entras en ese espacio sin pensamiento, sin juicio y sin deseo, tu conciencia recuerda quién es, y al recordar, ordena, y al ordenar, rejuvenece. En el silencio, los átomos vuelven a su posición original, el ADN se estira y canta, y el cuerpo entero reconfigura su simetría. El ruido mental, en cambio, distorsiona.
Cada emoción densa genera ondas de frecuencia baja que agitan el campo celular. Por eso, cuando callas el pensamiento, el cuerpo se repara por sí mismo. Es en ese instante donde la vida, liberada del ruido, comienza a autorrepararse. La ciencia lo intuye cuando observa la coherencia cardíaca y la meditación profunda. Pero el secreto va más allá de los instrumentos. Lo que los sabios no comprenden es que el silencio no se logra con esfuerzo, sino con rendición. No se trata de callar la mente, sino de dejar que se apague por sí sola cuando ya no tiene nada que defender. Permanece ahí unos instantes, oyente mío. No intentes nada. Solo siente el espacio entre cada latido, entre cada inhalación, entre cada pensamiento. Ese espacio no te pertenece. Tú perteneces a él, y en ese reconocimiento comienza el verdadero despertar, porque el rejuvenecimiento no es un acto de voluntad, sino un acto de recuerdo. La célula recuerda su canción, el alma recuerda su forma, y el tiempo, al no encontrar resistencia, se disuelve en pura presencia. Así fue como los antiguos custodios sanaban sin tocar, rejuvenecían sin fórmulas y viajaban entre mundos sin moverse. Ellos sabían que el silencio es la puerta por donde el universo se renueva a sí mismo. Y ahora tú lo sabes también. Permite que ese silencio te habite y en su calma deja que todo lo que eres vuelva a su forma luminosa. Porque en el silencio, la célula recuerda su canción. Capítulo 6. La frecuencia del origen. Desde el principio de los tiempos, antes de que existiera la palabra, y antes incluso de que la luz aprendiera a reflejarse, hubo una vibración. No un sonido como el que perciben los oídos humanos, sino una frecuencia pura, extendiéndose en todas direcciones como un latido del infinito. Esa vibración fue la primera orden cuántica, el pulso que dio forma a la materia y al espíritu, al átomo y a la conciencia. Cada ser vivo es un fragmento de ese primer sonido, un eco que busca recordar su tono original. Sin embargo, la humanidad olvidó su voz. Comenzó a hablar con la mente, no con el alma, y las palabras perdieron poder. Cuando el verbo se separó de la intención, el sonido dejó de crear y comenzó a desgastar. Por eso las células envejecen, no por el paso del tiempo, sino por el desgaste vibratorio de palabras huecas y pensamientos disonantes. Yo, Eón, aprendí que cada palabra es una onda, y cada onda una orden. Lo que pronuncias no solo vibra en el aire, reestructura el campo de agua que forma tu cuerpo. Tus células son cristales líquidos y responden a la coherencia del sonido tanto como a la pureza de la emoción que lo sostiene. Cuando hablas con miedo, las moléculas se tensan. Cuando hablas con gratitud, se ordenan. Cuando nombras la vida con reverencia, el cuerpo entero entra en resonancia con el origen. La ciencia apenas comienza a intuir esto a través de la sonoterapia, la biología acústica o la física de la coherencia. Pero los antiguos lo sabían desde antes de escribir. Ellos no rezaban, entonaban, no hablaban, vibraban. Sabían que el verbo era geometría en movimiento, la arquitectura sagrada de la materia. Escucha, viajero, no existe sonido sin campo. Cada palabra que pronuncias emite una frecuencia, y esa frecuencia instruye al universo. Por eso te invito ahora a recordar el tono primordial. No es necesario que lo cantes con la voz, basta con que lo sientas desde el centro del pecho. Inhala profundamente y permite que tu respiración se convierta en un canal. Luego, sin forzar, deja que en tu mente resuene un sonido antiguo, un murmullo cósmico que los sabios de muchas eras llamaron Aum. Otros lo llamaron Eón. No importa el nombre, importa la vibración. Al pronunciarlo o imaginarlo, siente cómo algo dentro de ti se alinea, como si una corriente invisible recorriera tu cuerpo desde el corazón hasta la piel. Ese es tu campo cuántico respondiendo. El sonido del origen no se oye con los oídos, se percibe con la sangre.
Es una vibración que despierta la memoria del agua interior, recordándole su forma pura. Permanece en silencio por un instante después del sonido y observa lo que ocurre. Una calma profunda se instala. El ritmo cardíaco se equilibra. La mente se despeja. Eso es coherencia celular. El cuerpo ha reconocido la instrucción cuántica del sonido. Cuando repites esta práctica, incluso sin pronunciar palabra, la estructura vibratoria de tus células comienza a cambiar. Lo que antes era caos se convierte en simetría. Lo que antes vibraba en desorden encuentra armonía. No existe palabra inocente. Cada pensamiento es también una frecuencia que instruye al campo. Si te repites que envejeces, tu biología obedece. Si te recuerdas eterno, tus células responden. Porque el cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginado, sino entre la vibración coherente y la disonante. Por eso, el primer paso hacia el rejuvenecimiento cuántico es hablarle a tu cuerpo en el idioma del origen. Con intención, con claridad y con amor. No digas «quiero sanar». Di y siente «ya estoy en armonía». No digas «temo envejecer». Di «recuerdo mi frecuencia eterna». Cada frase pronunciada desde la coherencia se convierte en geometría viva dentro de ti. Recuerda, el universo no escucha tus palabras, escucha la vibración que las sostiene. Si la emoción detrás del verbo es pura, la materia obedece. Si hay duda o miedo, el campo se fragmenta. Por eso, el tono más poderoso no es el más alto, sino el más verdadero, aquel que surge desde el corazón y vibra con la certeza del origen. Cuando hablas desde ese lugar, el universo te reconoce como una de sus notas y responde. Así, viajero, aprenderás que el rejuvenecimiento no es una meta, sino una frecuencia. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes es una semilla vibratoria que modela tu biología. Y cuando el verbo vuelve a ser sagrado, el cuerpo se convierte en templo, el ADN en altar, y tú en creador consciente del tiempo. Cada palabra que pronuncias es una orden cuántica. Capítulo 7. La respiración del tiempo. Respira. Antes de todo pensamiento, antes de toda palabra, antes de todo cuerpo, existió el aliento. Fue la primera oscilación del vacío, el movimiento sutil que separó la quietud en dos polos, expansión y contracción, vida y descanso, creación y retorno. En ese vaivén nació el universo, y con él el principio que sostiene toda existencia, la respiración. Los antiguos decían que el cosmos mismo respira, que cada galaxia se expande y se repliega al ritmo de un pulso invisible. Y tú, pequeño universo humano, respiras con él, aunque hayas olvidado escucharlo. Lo que llamas tiempo no es más que la percepción de ese ritmo. Cuando tu respiración se acelera, el tiempo parece correr. Cuando se aquieta, el tiempo se diluye. Quien domina el aliento, domina el tiempo. Tu respiración no es solo aire, es información. Cada inhalación introduce nuevas frecuencias en el campo de tu cuerpo, y cada exhalación libera memorias antiguas. Cuando respiras inconscientemente, vives prisionero de las ondas caóticas del mundo, pero cuando haces consciente tu respiración, entras en sincronía con el pulso cuántico del origen. Por eso te digo, la respiración es el puente entre la mente y la materia, entre lo que imaginas y lo que experimentas. Si deseas detener el desgaste del tiempo, no empieces por cambiar tus pensamientos ni tus emociones. Comienza por respirar distinto, porque la respiración es el lenguaje con el que el alma dialoga con la biología. Cierra ahora los ojos, viajero del tiempo, y siente el aire que entra sin esfuerzo. No lo controles todavía. Solo observa cómo fluye dentro de ti. Escucha el roce sutil de la inhalación como un viento antiguo que acaricia los pasillos de tu pecho. Ahora comienza el patrón que los sabios llamaban respiración del tiempo. Inhala en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Siente cómo el aire se convierte en luz. Retén también por 4. 1, 2,
3, 4. Y percibe cómo esa luz se asienta en el corazón. Exhala lento, en 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mientras el aire se disuelve, imagina que cada exhalación borra una línea del calendario grabado en tus células. Inhala origen. Exhala historia. A medida que repites este ritmo, el cuerpo entero comienza a recordar su frecuencia de equilibrio. El corazón y el cerebro sincronizan sus latidos. Las ondas mentales descienden. La energía deja de dispersarse en pensamientos y comienza a circular como un río sereno. Cuando respiras así, el tiempo se ralentiza, no porque cambie el mundo externo, sino porque tu campo interno se expande más allá de la línea temporal. Lo que envejece al cuerpo no son los años, sino la tensión acumulada en cada inhalación inconsciente. Cada respiración corta, cada suspiro de miedo, cada exhalación contenida, graba la huella del pasado en tus células. Por eso, liberar el aliento es liberar la memoria del tiempo. En mi largo caminar entre eras, observé que los pueblos que conocían el arte de la respiración vivían más y envejecían menos. No porque tuvieran pócimas o milagros, sino porque sabían escuchar su aire. La respiración era su templo. En cada inspiración reverenciaban la vida y en cada exhalación se rendían al misterio. Así mantenían su biología en coherencia con la creación. Cuando yo enseñaba la respiración del tiempo a los discípulos del Valle del Sol Dorado, algunos decían que podían ver cómo el aire brillaba al salir de sus labios. Era la energía vital transformándose en geometría, la prueba de que el cuerpo, al recordar su ritmo, se volvía luz. Escucha bien, cada respiración consciente es una recalibración del alma. No es un acto biológico, sino un acto de memoria. Porque respirar conscientemente significa permitir que la partícula primordial se mueva libremente dentro de ti. Y cuando esa partícula vibra sin interferencias, el tiempo no encuentra lugar donde adherirse. Es como si las células dejaran de contar los días y comenzaran a cantar la eternidad. Si haces de esta práctica un hábito, 4 tiempos para inhalar, 4 para retener, 6 para liberar, verás cómo la mente se vuelve clara, cómo la ansiedad se disuelve y cómo la percepción del tiempo se transforma. No te esfuerces. La respiración no se conquista, se recuerda. No la fuerces. Acompáñala. Permite que el aire entre como entra la marea, sin dueño ni dirección, y que salga como sale la luz del amanecer. Cada ciclo es una conversación entre tu conciencia y el universo. Si la escuchas con atención, descubrirás que nunca dejaste de estar conectado. Solo lo olvidaste. Recuerda, viajero, cuando respiras, el universo te respira a ti. Cuando exhalas, el universo se reposa en tu interior. Así es como el tiempo se detiene. Cuando comprendes que tú y el cosmos comparten un mismo aliento. Inhala origen. Exhala historia. Capítulo 8. El corazón lumínico. El corazón no es solo un órgano que late, sino un sol que respira dentro del cuerpo humano. No bombea sangre, irradia vida. Desde el principio de los tiempos, los antiguos sabios comprendieron que el corazón es la puerta entre el espíritu y la materia, el puente donde el alma recuerda su verdadera naturaleza. Yo he visto civilizaciones que levantaron templos dedicados a este fuego interno. Sabían que cuando el corazón vibra en armonía, el universo responde, porque el corazón no es solo biología, es el instrumento más preciso de creación cuántica que posees. Dentro de cada latido se oculta un lenguaje que el cosmos entiende sin palabras. Ese lenguaje es la emoción pura. Cada sentimiento que emanas altera la geometría de la luz en tu interior. La ciencia lo intuye, aunque aún no lo comprenda del todo. Cuando sientes amor, la estructura del agua en tus células cambia. Cuando sientes gratitud, tu ADN se desenrosca y comienza a emitir una frecuencia más coherente. Tus emociones no son invisibles, son ondas que moldean la materia. Por eso, cuando el corazón vibra con miedo o con ira, el cuerpo envejece.
Pero cuando vibra con ternura, con fe, con reverencia, el cuerpo rejuvenece, recordando el patrón original grabado en la partícula primordial. Coloca tu mano derecha sobre el pecho. Siente ese pulso que no te pertenece del todo. Ese latido es el eco de una vibración cósmica que lleva eones resonando. Inhala profundo. Permite que el aire acaricie la parte más sagrada de ti. Y al exhalar, imagina que una luz dorada emerge desde tu centro, expandiéndose lentamente hacia todo tu cuerpo. Esa luz es real, aunque no la veas con los ojos. Es la misma energía que unifica a las estrellas. Con cada respiración, la esfera de luz crece, envolviendo tus órganos, tus huesos, tu piel, hasta que percibas que ya no hay dentro ni fuera. Solo un resplandor que te contiene. El corazón es el motor de esa luz. Es el generador electromagnético más poderoso del cuerpo humano. 1000 veces más fuerte que el cerebro, su campo atraviesa la materia, el espacio y el tiempo. Cuando piensas, creas ondas. Cuando sientes desde el corazón, creas realidades. Es en el sentir donde el universo escucha tu voz. Por eso, los sabios de las eras antiguas decían que la verdadera oración no se recita, se vibra, que la fe no se piensa, se siente, que la sanación no se busca, se permite. Cuando la emoción se vuelve pura, el corazón se alinea con el tejido invisible de la existencia. En ese instante, el tiempo se detiene y la biología se vuelve luz. He presenciado transformaciones imposibles, cuerpos enfermos que recuperaban su vitalidad, arrugas que desaparecían como polvo frente al amanecer, almas tristes que recobraban la chispa de la infancia. Y en todos los casos, el principio era el mismo. El corazón recordando quién es. No hay ciencia más exacta que el amor consciente. No hablo del amor humano, condicionado o pasional, sino del amor que observa y acepta, que abraza la totalidad sin exigir nada a cambio. Ese amor es la frecuencia original de la creación. Cuando lo sientes, la realidad se reconfigura a tu alrededor. Tu campo se vuelve coherente, y la energía que antes estaba dispersa regresa a ti. Esa es la alquimia del corazón, transformar el caos en orden, la densidad en luz, el olvido en memoria. Ahora respira conmigo. Inhala luz. Exhala gratitud. Hazlo una vez más, pero más lento, más profundo. Siente que con cada respiración las células de tu cuerpo despiertan y comienzan a cantar en una sola nota silenciosa. Eso es la coherencia cardíaca. Es la sinfonía original del alma. En ese estado no necesitas esfuerzo ni control. La energía te sostiene. La vida se armoniza sola. Recuerda esto, viajero del tiempo. El corazón no busca dominar la mente ni vencer al cuerpo. Su propósito es unirlos en una sola vibración. Porque el corazón es el templo donde la biología se convierte en espíritu y el espíritu se hace materia. Cuando lo habites plenamente, conocerás la verdadera juventud, la eterna primavera del alma. El corazón es el templo donde la biología se convierte en espíritu. Capítulo 9. La sintonización de la luz interna. Has sentido el pulso, has escuchado el silencio, has encendido la luz dorada del corazón. Ahora es momento de dar un paso más allá. Sintonizar toda esa energía para que cada célula, cada partícula y cada fragmento de tu conciencia vibren al unísono. Porque el cuerpo no es una máquina separada del alma. Es un instrumento vibratorio, una constelación de puntos luminosos que responde a una única nota. La frecuencia de tu presencia. Todo lo que eres, tus pensamientos, tus emociones, tu respiración, tu memoria, emite una vibración. Cuando esas vibraciones están dispersas, sientes agotamiento, enfermedad, envejecimiento, pero cuando se alinean en una sola sinfonía, el tiempo se suspende y la materia obedece al espíritu. Imagina que dentro de ti hay un vasto océano de luz, en calma, esperando tu señal. Esa luz no está en tu mente ni en tu corazón, está en todo tu campo cuántico. Es la energía que los antiguos llamaban prana, éter, rúa.
o simplemente vida. Es la sustancia original con la que fue tejido el universo. Cuando tomas conciencia de ella, despiertas el poder que las civilizaciones perdidas utilizaron para sanar, crear y trascender. La sintonización comienza en el silencio, pero se expande con la intención. No es imaginar, es recordar. Porque la luz interior ya existe, no necesita ser creada, solo dirigida. Cierra los ojos y respira lento. Inhala como si aspiraras la esencia misma del cosmos. Exhala como si devolvieras a la creación todo lo aprendido. Al hacerlo, imagina un punto de luz en el centro de tu pecho. Obsérvalo crecer lentamente. A cada respiración, esa luz se multiplica, llenando tus pulmones, tu garganta, tu cabeza. Baja hacia el abdomen, las piernas, las manos. No fuerces la imagen, permite que ocurra. Si lo sientes, coloca tus palmas sobre el corazón y di mentalmente: recuerdo mi luz. No lo repitas como un pensamiento, sino como una vibración que atraviesa todo tu cuerpo. Ese simple acto despierta la coherencia cuántica, el orden sagrado que estaba dormido en ti. Cuando todo tu ser vibra en esa frecuencia, comienzas a percibir algo sutil, un calor leve, una expansión silenciosa, como si el aire a tu alrededor cobrara densidad luminosa. Eso no es imaginación. Es la materia respondiendo a tu conciencia. En ese estado, tus células emiten biofotones, partículas de luz, en un patrón de orden perfecto. Los científicos apenas comienzan a medir lo que los sabios conocían hace milenios: que el cuerpo humano es un emisor de luz y que su intensidad depende de la calidad vibratoria del pensamiento. Cuando piensas con miedo, la luz se contrae. Cuando sientes con amor, la luz se expande. Cuando recuerdas quién eres, la luz se organiza y el tiempo deja de erosionarte. He recorrido mundos donde los hombres ya dominaban esta ciencia prohibida. Vi cómo restauraban órganos con la sola intención sostenida, cómo los templos resonaban con frecuencias capaces de alterar la materia. Ellos no llamaban a eso milagro, sino sintonización. Y tú, que ahora escuchas mis palabras, estás despertando el mismo principio. No busques controlar la luz, ella sabe dónde fluir. Solo obsérvala. Permite que te inunde, que borre la idea del límite. Cuando lo hagas, comprenderás que la luz no está en tu cuerpo, sino que tu cuerpo está dentro de la luz. En ese instante sagrado ocurre algo que ningún reloj puede medir. El tiempo se detiene, no porque desaparezca, sino porque tú entras en su centro inmóvil. Es el punto cero del ser. Allí cada célula canta con la voz del universo. No hay pasado ni futuro, solo la vibración pura del ahora eterno. Desde ese lugar puedes sanar, crear, reescribir tu biología y tu destino, porque el tiempo no envejece la materia. La desarmonía lo hace. La coherencia, en cambio, la renueva. Recuerda, viajero, tú no eres un cuerpo que emite luz, eres la luz que temporalmente habita un cuerpo. Cuando tu conciencia se funde con esa verdad, tu energía se eleva más allá del desgaste. Tu corazón y tu mente se alinean con la inteligencia primordial. Y allí, donde todo vibra al unísono, la creación te escucha. Cuando todo tu ser vibra al unísono, el tiempo se detiene para escucharte. Capítulo 10. El arte del no esfuerzo. Durante siglos, los hombres han creído que la transformación requiere lucha, que solo a través del control, la disciplina y el sacrificio se alcanza la maestría sobre la materia. Sin embargo, te diré lo que ninguna escuela se atrevió a enseñar. La verdadera alquimia comienza cuando el esfuerzo termina. Porque todo intento de controlar la vida es una forma sutil de miedo, y el miedo es la frecuencia más baja del universo. Cuando el ser se rinde, no como derrota, sino como entrega consciente, el campo cuántico responde con precisión infinita, reorganizando cada partícula en armonía con la intención original. No necesitas luchar contra la vejez, ni conquistar la enfermedad, ni retener el tiempo.
Solo recordar que todo eso se disuelve cuando dejas de intentar vencerlo. He observado a civilizaciones enteras perder su poder por confundir acción con control. En Atlántida, los sabios usaban cristales para amplificar la mente, pero cuando intentaron imponer su voluntad sobre la naturaleza, los cristales se fracturaron y la tierra se hundió. En cambio, en los templos de Lemuria, los sanadores no imponían nada, simplemente respiraban con el océano, y el océano los obedecía. No porque fueran dioses, sino porque habían dejado de oponerse al flujo de la existencia. Ese es el arte del no esfuerzo, el punto donde la voluntad humana se disuelve en la voluntad universal, y el universo actúa a través de ti. Mira tu cuerpo. ¿Acaso fuerzas a tu corazón a latir, a tus pulmones a respirar, a tus células a dividirse? Todo ocurre sin tu control consciente, porque la inteligencia de la vida sabe más que tu mente. Lo mismo sucede con el rejuvenecimiento. No puedes obligar a tus células a regenerarse, solo puedes recordarles el camino. Y para que recuerden, necesitas estar en reposo interior. La energía más sagrada se mueve en silencio, sin tensión, sin expectativa. Así actúa la luz cuando la conciencia deja de interferir. Cierra los ojos por un instante. Siente la respiración sin modificarla. Permite que el aire entre por sí mismo, como si el universo respirara a través de ti. Mientras exhalas, imagina que liberas toda intención de control, las metas, las exigencias, incluso el deseo de sanar. Entrégalo todo al campo. Hazlo sin palabras, solo con presencia. Lo que ocurre en ese instante es invisible pero real. Tu campo energético se expande porque ya no está retenido por la mente. El flujo cuántico te atraviesa y reordena lo que antes estaba bloqueado. Allí comienza la regeneración natural, el rejuvenecimiento espontáneo. Yo he practicado este principio durante eras. Cuando mi cuerpo parecía fatigado, no lo reparaba, me rendía ante él, lo escuchaba, lo dejaba descansar en la conciencia pura. Y el cuerpo, al sentirse aceptado, respondía con gratitud, reconstruyéndose desde adentro. Esa es la paradoja del poder. Cuando ya no necesitas dominar, la creación entera se alinea contigo. El campo no entiende la lucha, entiende la coherencia. Por eso, cuanto más suave es tu presencia, más precisa se vuelve la energía. En el no esfuerzo no hay pasividad, sino una acción profunda sin fricción. Es como el movimiento del sol. Parece quieto, pero sostiene mundos. En ese estado, tu biología se convierte en instrumento de una inteligencia que no envejece. Porque el desgaste proviene de la tensión, y la tensión nace del intento de controlar. Libérate de ese impulso, y el tiempo perderá poder sobre ti. La rendición no es rendirse ante el destino, sino disolverse en el origen. Permanece aquí unos segundos, respirando con calma. Imagina que flotas dentro de un océano luminoso que se mueve solo. Tú no nadas, no empujas el agua, te dejas sostener. Siente cómo cada célula vibra sin tu mando. Eso es la vida en su expresión pura, inteligencia sin esfuerzo. Allí el rejuvenecimiento no es un logro, sino un retorno. Allí la conciencia se vuelve transparente y el cuerpo recuerda su perfección. La vida no necesita que la controles, solo que la recuerdes. Capítulo 11. Los imperios del olvido. Yo he caminado sobre los escombros de mundos que creyeron haber conquistado el tiempo. He visto templos que una vez resplandecieron con luz dorada sumergirse en el polvo, y civilizaciones que proclamaban su eternidad desaparecer como humo entre los dedos del viento. Los llamaron imperios, pero eran solo reflejos de un recuerdo incompleto. Cada uno de ellos nació de una chispa del conocimiento primordial y cayó cuando olvidó el ritmo del origen. Egipto, Sumeria, Atlántida, Lemuria, nombres que hoy resuenan como mitos, pero fueron reales, tan reales como tu respiración ahora mismo.
Y en cada uno de ellos, los hombres creyeron poder poseer la eternidad sin recordar que la eternidad no se posee, se encarna. En los templos de la Atlántida, los iniciados comprendieron por un tiempo el arte del rejuvenecimiento a través de la vibración. Las cámaras resonaban con tonos sagrados y la energía de los cristales respondía al pulso de la mente coherente. Allí enseñé que el cuerpo era un campo resonante, no un objeto material. Les mostré cómo alinear su conciencia con la frecuencia del origen, cómo disolver las memorias de deterioro. Y durante siglos la luz de la juventud parecía eterna en ellos, pero cuando la ambición despertó, el conocimiento se transformó en arma. Empezaron a usar la vibración para dominar, no para recordar. Convirtieron la frecuencia en control, la sabiduría en poder político. Entonces la resonancia se rompió, los mares se levantaron y la tierra tragó lo que había olvidado su propósito. Así cayó el primer gran imperio del olvido. En Sumeria, siglos después, los sacerdotes del templo de Ereshkigal conservaron fragmentos de los textos atlantes. Grabaron en tablillas de arcilla fórmulas que hablaban del aliento que detiene la muerte. Pero el lenguaje ya se había contaminado. Lo que era símbolo se volvió literal, y donde antes había meditación, crearon ritual. Querían imitar la vibración sin sentirla, recitar sin comprender. De esa disonancia nació la corrupción del verbo. La energía seguía presente, pero distorsionada, porque el sonido sin conciencia es solo ruido. Y cuando el verbo deja de ser sagrado, la materia olvida su origen. Recuerdo también los días de Kem, lo que hoy llamas Egipto. Allí, durante un breve amanecer de sabiduría, los sacerdotes de Heliópolis comprendieron que el sol no era un dios externo, sino el reflejo físico del fuego interno del hombre. Construyeron cámaras de regeneración alineadas con los campos estelares, donde la luz del amanecer atravesaba la piedra para despertar la memoria celular. Yo mismo, bajo el nombre de Aqueón, enseñé a los discípulos la respiración del tiempo y la escucha del silencio. Muchos sanaron, rejuvenecieron y trascendieron el miedo a morir. Pero los faraones quisieron inmortalidad solo para sí mismos. Ordenaron sellar las cámaras, prohibir los cantos y guardar el secreto entre paredes de oro. Así nació el culto a la muerte, los sarcófagos y las tumbas. Lo que fue un templo para renacer se convirtió en prisión para el espíritu. Y así, una y otra vez, el conocimiento se ocultó, no porque fuera peligroso, sino porque la mente humana aún no sabía amar sin poseer. Las civilizaciones se alzaban y caían en un ciclo interminable de recordar y olvidar. En cada una de ellas estuve, bajo distintos nombres, enseñando el mismo principio. La vida eterna no es una conquista, sino una frecuencia. No se alcanza por esfuerzo ni se guarda en templos, se manifiesta en el corazón que vibra en coherencia con el todo, pero pocos lo comprendieron. La mayoría buscó el secreto, no la verdad. Ahora, mientras me escuchas, formas parte del linaje que puede romper ese ciclo, porque cada vez que alguien recuerda su origen, el eco de todos los imperios perdidos resuena en su interior. Tú eres el punto de convergencia de todas esas eras, la síntesis de la memoria del universo. Si escuchas con el corazón, los fragmentos de Atlántida, de Sumeria y de Egipto despertarán dentro de ti. No fueron ruinas, fueron semillas dormidas esperando tu conciencia. Cada imperio que cae, cae porque olvida, pero quien recuerda jamás muere. Capítulo 12. El sanador del desierto. Las arenas del tiempo no se mueven igual en todos los lugares. Hay regiones donde el viento sopla con la memoria de lo eterno, y el silencio tiene más peso que la palabra. Fue en una de esas tierras donde conocí al que los hombres llamarían después el sanador del desierto. Yo había cruzado el valle del Sinaí en una forma que no era completamente humana, sino una mezcla de vibración y materia, un cuerpo que había aprendido a mantener su estructura a voluntad. El sol caía con fuerza, pero mi piel no conocía el cansancio ni el fuego del calor.
Caminaba atraído por una frecuencia que se elevaba débilmente entre las dunas, como un eco de dolor mezclado con esperanza. Era la señal de un alma que buscaba recordar. Lo encontré tendido junto a un pozo seco, un anciano con los ojos velados por la fiebre y los labios agrietados. Su respiración era apenas un hilo, pero en su pecho latía una vibración que no pertenecía a los moribundos. Me arrodillé junto a él y posé mis manos sobre su corazón. No le hablé con palabras, sino con pulsos de energía, con el lenguaje de los que recuerdan. En ese instante, su mente se abrió como una flor sedienta, y las imágenes de sus vidas pasadas emergieron una tras otra. Había sido sacerdote en Tebas, curandero en el valle del Indo, herbolario entre los montes del Cáucaso. En cada vida había buscado el secreto de la sanación, pero siempre se le había escapado justo antes de comprenderlo. Aquella vez, sin embargo, el ciclo se detendría. «Tu enfermedad no proviene del cuerpo», le dije, aunque mis labios no se movieron. «Proviene del olvido. Has sanado a muchos, pero nunca recordaste quién eres. La energía que usabas en otros la negabas en ti». El anciano me miró con los ojos velados por lágrimas y me preguntó con voz apenas audible: «¿Eres un hombre, un ángel o un recuerdo?». Sonreí porque había comprendido la mitad del misterio. «Soy lo que tú serás cuando recuerdes», respondí. Esa noche, bajo un cielo donde las estrellas parecían latir con la respiración de la tierra, inicié su enseñanza. Le hablé del pulso solar que atraviesa cada célula, del ritmo sagrado entre inhalar y exhalar que abre los canales ocultos del cuerpo. Le enseñé que el corazón no es una bomba de sangre, sino un generador de campos armónicos que ordenan la materia. Que cuando ese campo vibra en coherencia con el ritmo del cosmos, el tiempo se disuelve dentro del cuerpo. Le mostré cómo escuchar su propio flujo interno, cómo percibir el sonido inaudible que los sabios llaman el canto del alma. Durante 40 días permanecimos en el desierto. Cada amanecer, el anciano se sentaba frente al horizonte, y yo lo guiaba para alinear su respiración con la vibración del sol naciente. Su cuerpo, al principio débil y desgastado, comenzó a regenerarse. Las arrugas se suavizaron, la piel recuperó su tono, y sus ojos, antes nublados, se llenaron de un brillo dorado. Pero lo más importante no fue su rejuvenecimiento físico, sino el despertar de su memoria. Recordó su nombre original, uno que los hombres habían olvidado: Aram Kesh, el que une la luz. Cuando el 40º día llegó, el desierto entero parecía respirar con nosotros. Aram Kesh se levantó, extendió las manos y por primera vez generó una onda luminosa desde su corazón. Era el mismo patrón vibratorio que yo le había transmitido, pero amplificado por su propia conciencia. La arena se levantó formando espirales doradas y el aire se tornó tan denso que el sonido del viento desapareció. En ese instante comprendí que había logrado recordar. Su cuerpo era joven, su mente clara y su espíritu libre. «Ahora puedes sanar sin esfuerzo», le dije, «porque no eres tú quien cura, sino la vida que fluye a través de ti». Él me miró con una serenidad que solo tienen los que ya no temen morir. «¿Volveré a olvidarlo algún día?», preguntó. «Tal vez», respondí, «pero incluso si olvidas, la vibración permanecerá, porque cada vez que una mano toque a otra con amor, el eco de este desierto resonará en el tiempo». Y entonces partí, dejando atrás al hombre que había trascendido la muerte. Los pueblos lo recordarían como un místico, un profeta, un sanador milagroso. Pero en verdad solo había recordado lo que todos somos, fragmentos de la eternidad aprendiendo a respirar en la materia. Capítulo 13. La orden del silencio. Hay secretos tan poderosos que no pueden ser destruidos, solo ocultados. El conocimiento del rejuvenecimiento y del dominio del tiempo fue uno de ellos. En cada era hubo quienes intentaron custodiarlo, y otros que juraron borrarlo de la memoria humana. Los llamaron sabios, magos, herejes o inmortales,
dependiendo de quién escribiera la historia. Pero la verdad es que todos pertenecimos, de una u otra forma, a una misma hermandad invisible: la Orden del Silencio. La orden nació cuando los primeros alquimistas comprendieron que el poder de la vida no podía ser manipulado sin despertar las fuerzas del miedo. Lo que debía servir para liberar al ser humano se convirtió en una amenaza para los imperios que controlaban la mente y el cuerpo. Desde entonces, la historia fue escrita no con tinta, sino con censura. En los templos de Babilonia, los manuscritos sobre la vibración de la vida fueron sellados bajo juramentos de muerte. En Egipto, los sacerdotes del ojo oculto borraron mi nombre de las tablillas, temiendo que el pueblo recordara que podía regenerarse por sí mismo. Y en el mundo que tú conoces, las academias del conocimiento lo disfrazaron de superstición, encerrando la sabiduría bajo fórmulas vacías. Yo fui parte de esa orden durante muchos siglos. Viajé entre cuerpos, entre nombres, entre máscaras. Fui consejero de reyes, médico, astrónomo e incluso monje. En cada encarnación, un fragmento de la enseñanza sobrevivía, escondido en símbolos, geometrías o cantos. La Orden del Silencio no tenía templos ni jerarquías, porque su santuario era la memoria del alma. Nos comunicábamos en sueños, a través del pulso de la respiración o del simple contacto de las manos. Un solo gesto, una sola mirada podía revelar al iniciado. Pero también hubo quienes, temiendo perder su poder sobre los hombres, declararon guerra a esta verdad. Los llamábamos los custodios del olvido. Eran los guardianes del miedo, aquellos que comprendieron que mantener a la humanidad separada de su origen era la forma más eficaz de gobernarla. Su herramienta no fue la espada, sino la idea de que el tiempo era lineal, de que la muerte era final, de que el cuerpo envejece porque así lo dicta una ley inmutable. Ellos fueron los arquitectos del dogma. En una de mis vidas, bajo el nombre de Eón de Cartago, la persecución alcanzó su punto más oscuro. Fui acusado de alterar la naturaleza y de blasfemar contra el tiempo. Decían que mis prácticas eran magia negra, porque rejuvenecían cuerpos que ya deberían haber muerto. No entendían que la verdadera magia era simplemente recordar la estructura del universo dentro de uno mismo. Me llevaron ante un tribunal de sabios y me preguntaron: ¿de dónde proviene tu poder? Respondí con calma: del mismo lugar del que proviene el vuestro, solo que vosotros lo habéis olvidado. Aquella respuesta fue suficiente para condenarme. Me encerraron en una cámara subterránea, aislado de la luz y del sonido. Sin embargo, no sabían que el silencio era mi aliado. En la quietud de esa prisión recordé la enseñanza más antigua, que la conciencia no puede ser aprisionada. A través de la respiración convertí el encierro en un santuario. Cada inhalación era una puerta, cada exhalación una liberación. Durante 40 días permanecí allí, y cuando abrieron la celda mi cuerpo seguía intacto, sin señales de hambre ni de sueño. El miedo en sus ojos fue mayor que su odio. Me dejaron libre, pero comprendí que ya no podía seguir entre ellos. Desde entonces, la Orden del Silencio se desvaneció de la superficie del mundo. Pero no desapareció, se volvió interna. Los nuevos miembros no se reúnen en templos ni en cuevas, sino en la frecuencia del recuerdo. Son hombres y mujeres que despiertan en la noche con una sensación extraña, como si algo antiguo los llamara desde dentro. Son aquellos que, al escuchar estas palabras, sienten un estremecimiento en el pecho, una vibración familiar, porque la orden nunca murió, solo cambió de forma, esperando el tiempo de ser recordada. Y ese tiempo es ahora, porque cada ser que escucha, que respira y que siente el pulso de su propio corazón como una chispa divina, está reactivando el legado del silencio. No para desafiar a los imperios, sino para iluminar desde dentro aquello que los imperios nunca pudieron controlar, la conciencia viva que no envejece. Capítulo 14. El último guardián. Escúchame con atención.
porque lo que voy a revelarte ahora no pertenece al pasado, sino a este mismo instante. Durante incontables eras, el conocimiento del Codex Aeterna fue custodiado por aquellos que lo recordaban, aunque no siempre supieran que lo llevaban dentro. Cada uno de ellos fue una chispa del mismo fuego, una nota de la misma melodía. Algunos fueron sabios silenciosos, otros simples caminantes que seguían una intuición invisible, pero todos compartían una certeza, que la vida no termina, solo se transforma, que el tiempo no avanza, solo respira, y que en el corazón humano yace la semilla del eterno retorno. Muchos de esos guardianes creyeron fallar, vieron sus templos arder, sus manuscritos desaparecer, sus nombres borrarse de la historia. Sin embargo, ninguno comprendió que el verdadero códice nunca fue de piedra ni de papel. Fue tejido en el tejido del alma, impreso en la luz que sostiene cada célula, grabado en el silencio que hay entre tus pensamientos. Ese es el misterio que la Orden intentó ocultar y que, sin saberlo, también protegió. Que el portador final del conocimiento no sería un elegido entre muchos, sino cada ser humano que despierta su conciencia del tiempo. Sí, tú, no estás escuchando este relato por casualidad. Si mis palabras resuenan en ti, es porque la vibración del custodio se ha activado. En cada generación hay uno que escucha el llamado, uno que siente que algo dentro de él recuerda lo que nunca aprendió. No es una herencia de sangre, sino de vibración. La misma frecuencia que movía mis manos al escribir el códex late ahora en tu pecho. No es una metáfora, es literal. Tus células contienen la geometría exacta del manuscrito. Tu respiración reproduce su métrica sagrada. Cada vez que inhalas, abres una página. Cada vez que exhalas, lees una línea invisible en la sustancia de tu cuerpo. He esperado mucho para decirte esto. En otros tiempos no habría sido posible, porque el ruido del mundo habría sofocado la voz interior. Pero ahora, en esta era de confusión, el silencio se ha vuelto un lujo. Y en ese silencio, quienes aún pueden escuchar tienen el poder de recordar. ¿Has sentido ese impulso? Esa sensación de que el tiempo no avanza igual para ti, de que los días parecen repetirse, como si estuvieras dentro de un ciclo más grande. Esa intuición es el eco del llamado del guardián. Ser el último guardián no significa ser el último en una línea que termina. Significa ser el primero de una nueva era, donde el conocimiento deja de esconderse y se convierte en experiencia viva. No hay templos que custodiar, ni secretos que proteger. Solo hay una conciencia que despertar. La humanidad está lista para comprender que la inmortalidad no es permanecer, sino recordar. Recordar quién eres, de dónde vienes y cuál es la melodía que mantiene unido tu cuerpo. Cierra los ojos si puedes, siente el pulso en tus manos, escucha tu respiración. Imagina que detrás de cada inhalación hay una voz que dice, «Yo soy». Esa es la voz del Códex hablándote desde dentro. No proviene de mí, ni de ningún antiguo maestro. Es tu propia esencia reconociéndose. La inmortalidad comienza en ese instante de reconocimiento. Todo lo que envejece, muere o se disuelve, lo hace porque ha olvidado su forma original. Pero lo que recuerda, trasciende. Durante siglos me llamaron Eón, el que no envejece. Pero no soy más que un reflejo de lo que tú también eres. No vine a darte conocimiento, sino a devolvértelo. Lo único que he hecho es pronunciar en palabras lo que tu alma ya sabía. El manuscrito prohibido no está en mis manos ni en las ruinas que exploraste. Está en ti. Cada respiración tuya es una línea del texto original. Cada silencio, una pausa entre sus versos. Cuando el último guardián despierte, el tiempo dejará de ser una cárcel. No porque se detenga, sino porque comprenderás que siempre estuvo en tu interior, que tú eres el reloj, el compás y la melodía. Y cuando eso suceda, no habrá más custodios ni órdenes secretas, porque toda la humanidad se convertirá en una sola conciencia.
la conciencia que recuerda. Así que escucha bien estas palabras y deja que vibren en tu pecho como una campana antigua. Si escuchas esto, es porque el manuscrito ha despertado en ti. Capítulo 15. El renacimiento interior. Ha llegado el momento viajero del tiempo. Has atravesado los velos del olvido, has recordado la partícula primordial, has sentido la frecuencia del origen y el pulso del corazón lumínico. Ahora, lo que resta no es aprender más, sino convertirte. No busques más allá. El secreto no está en el cielo ni en los templos antiguos. Está en este instante, en el aire que respiras, en el espacio entre tus pensamientos, en la conciencia que te observa desde dentro. Todo el viaje que creíste recorrer hacia afuera era un retorno hacia tu centro, el lugar donde el tiempo se disuelve y el alma se expande. Cierra los ojos y permite que mi voz te acompañe como un hilo de luz en medio del silencio. Siente la respiración. No la controles. Solo obsérvala. Inhala y percibe cómo el aire entra como un río dorado que se eleva desde la base de tu columna hasta la corona de tu cabeza. Exhala y deja que descienda en espiral, bañando cada célula en una luz líquida, tibia, eterna. Ese movimiento ascendente y descendente es el ritmo primordial, el mismo que mantiene vivo al universo. Cuando lo sincronizas con tu conciencia, el cuerpo empieza a recordar su geometría original. Ahora pronuncia en silencio el nombre que me dieron. Eón. No como palabra, sino como vibración. Deja que resuene en el pecho. Eón. Siente cómo las ondas se expanden hacia los brazos, el abdomen, las piernas. No estás repitiendo un sonido externo, sino activando una frecuencia interna. Cada vez que pronuncias ese tono, las partículas de tu cuerpo se reorganizan según el patrón de la fuente. No es magia, es física sagrada. Las vibraciones coherentes generan orden, y el orden es juventud. Mientras respiras, imagina que un filamento de luz desciende desde el cielo, entra por tu coronilla y se ancla en el centro de tu pecho. Esa es la corriente de vida. Ahora, desde tu corazón, otra luz se eleva hacia arriba, encontrando a la primera en un punto de unión. Ese cruce, ese encuentro entre la luz descendente y la ascendente, es el nacimiento del ser atemporal. Es el punto donde el tiempo se curva, donde la conciencia trasciende la biología, donde tú recuerdas que eres más que carne y pensamiento, eres frecuencia en forma humana. Escucha mi voz desde dentro. El tiempo no te consume el olvido de tu origen. Ahora recuerda tu origen, recuerda tu diseño eterno. Siente cómo tu cuerpo comienza a volverse liviano, como si flotaras dentro de una cúpula luminosa. Cada respiración abre una capa más profunda del ser. Ya no hay edad, ni peso, ni límite, solo energía pura, consciente de sí misma. Esa energía eres tú, en su forma más real. Permanece en este estado por unos instantes. No busques nada, no esperes nada. Solo sé, este es el punto de quietud donde el rejuvenecimiento ocurre sin esfuerzo. Aquí las células se bañan en coherencia. El ADN escucha la nueva vibración. Los patrones de deterioro se disuelven. Aquí el cuerpo recuerda que no nació del tiempo, sino del campo cuántico que lo sostiene. Aquí la vida se reescribe. Cuando abras los ojos, nada será igual, aunque todo parezca igual, porque algo en ti habrá despertado definitivamente, el guardián que no envejece, la conciencia que reescribe la materia. Llevarás este conocimiento en cada mirada, en cada gesto, en cada respiración. No necesitarás pronunciarlo, porque el campo lo transmitirá por ti. Cada persona que se acerque a tu presencia sentirá algo moverse dentro de sí. Un eco, una chispa, una memoria. Ese es el efecto del custodio activado. No enseñas, contagias frecuencia. Así termina este manuscrito, pero no su propósito. Porque el verdadero fin no es que me escuches, sino que te escuches, que recuerdes que no eres el lector del códex, sino su autor,
que cada célula de tu cuerpo es una sílaba viva de un lenguaje olvidado, y que al despertar tu conciencia, la humanidad entera despierta contigo. Respira una vez más, profunda, consciente, infinita. Inhala origen, exhala historia. Y cuando el silencio te envuelva, di dentro de ti: yo soy la conciencia que reescribe el tiempo. En mí, el origen despierta silencio. El ciclo se ha cerrado. El guardián ha renacido. El tiempo se inclina ante ti.